Dentro del deslumbrante reino de la antigua Roma, tras la grandeza de columnas de mármol y palacios opulentos, yacía una verdad sombría que la historia a menudo ha elegido pasar por alto. Mientras conmemoramos los triunfos militares, los logros arquitectónicos y las innovaciones legales de Roma, rara vez reconocemos a aquellos que soportaron los mayores sacrificios para mantener esta opulencia. Jóvenes forzados a vivir vidas de servidumbre como compañeros masculinos de los ricos e influyentes. Estas personas no eran simplemente sirvientes o esclavos domésticos. Eran seres humanos atrapados en un sistema diseñado para explotar su juventud, atractivo y vulnerabilidad para el placer de la aristocracia romana. Sus historias revelan una faceta del Imperio Romano que desafía la imagen idealizada a menudo asociada con esta antigua civilización, mostrando la dura realidad de lo que significaba ser impotente en una sociedad donde la fuerza dictaba la autoridad. Antes de adentrarnos en estas historias olvidadas de resistencia y angustia, si disfrutas descubrir verdades ocultas de la historia, considera pulsar el botón de me gusta y suscribirte para más contenido de esta naturaleza. Después, por favor deja un comentario abajo para compartir desde dónde nos estás sintonizando. Me parece remarcable que estemos explorando juntos estos relatos antiguos desde diferentes rincones del mundo, unidos a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. La forma en que el Imperio Romano abordaba la cercanía en las relaciones difería significativamente de las perspectivas modernas, donde generalmente se reconocen las claras distinciones entre consentimiento y coerción. Los romanos percibían una estructura social estratificada en la que la autoridad dictaba cada aspecto de la vida. En el nivel más bajo de esta jerarquía estaban los jóvenes hombres, a menudo capturados en regiones derrotadas o nacidos en la esclavitud, que eran colocados en roles que no habían elegido. Estos adolescentes, algunos apenas más allá de la infancia, eran seleccionados no por sus talentos o inteligencia, sino en función de sus características físicas y la percepción de su capacidad para entretener a sus amos. Existían en un estado perpetuo de inseguridad, sin saber cuándo podrían ser llamados, qué tareas les esperaban o cómo su obediencia o resistencia podrían influir en su supervivencia. El proceso de selección en sí era degradante. Los romanos adinerados solían frecuentar los mercados de esclavos de manera similar a cómo los compradores modernos podrían recorrer subastas de ganado examinando a los posibles esclavos en busca de rasgos físicos, edad y origen. Los jóvenes de Grecia eran especialmente buscados por su supuesta sofisticación y educación, mientras que los de las tribus germánicas eran valorados por su piel clara y su físico fuerte. Los compradores no mostraban consideración alguna por el miedo que estos jóvenes debían haber experimentado, estando expuestos y vulnerables mientras extraños evaluaban su valor. Después de la compra, estas concubinas ingresaban en hogares donde su autonomía era completamente eliminada. Se esperaba que estuvieran disponibles las 24 horas, anticipando las necesidades de su amo antes de que se las pidieran, y que proyectaran una apariencia de disposición independientemente de sus sentimientos genuinos. La carga emocional de esta existencia no puede ser suficientemente enfatizada. Imagínate
estar obligado a llevar una sonrisa y fingir gratitud mientras soportas un trato que socava todos los aspectos de tu dignidad e independencia. La vida diaria de un concubino masculino fluctuaba según las preferencias y el estatus social de su amo. Algunos vivían en cámaras opulentas, vestidos con ropa elegante, y tenían acceso a la educación y a actividades culturales, pero siempre con la conciencia de que estas ventajas tenían un precio. Otros soportaban condiciones apenas mejores que las de los esclavos comunes, llamados únicamente cuando su amo deseaba su presencia, y luego enviados de regreso a un espacio donde no existía privacidad, no había pertenencias personales, y la esperanza de escapar era inútil, lo que hacía que sus circunstancias fueran especialmente desgarradoras era la total ausencia de protecciones legales o vías de remedio. Aunque el derecho romano ofrecía ciertas protecciones para los ciudadanos e incluso algunos derechos para los esclavos, los concubinos masculinos existían en una zona gris donde los deseos de su amo prevalecían sobre cualquier preocupación por su bienestar. No podían buscar ayuda de las autoridades, formar relaciones genuinas con otros o incluso expresar su sufrimiento sin arriesgarse a ser castigados. La manipulación psicológica que se ejercía sobre estos jóvenes era posiblemente aún más dañina que las dificultades físicas de su servidumbre. Los amos utilizaban frecuentemente estrategias destinadas a romper su resistencia y fomentar la dependencia. A ciertos concubinos se les concedían privilegios especiales o se les mostraba una amabilidad pasajera únicamente para que estos beneficios fueran revocados como forma de castigo por ofensas percibidas. Esto creó una atmósfera constante de preocupación e incertidumbre, dejándolos inseguros de si eran favorecidos o destinados al castigo. Muchos amos mantenían intencionadamente a sus concubinas separadas de otros miembros del hogar, impidiéndoles formar amistades o alianzas que pudieran ofrecerles apoyo emocional. Tal aislamiento era especialmente duro para los jóvenes que habían sido sacados de sus familias y comunidades, ya que cortaba sus lazos con sus identidades previas y sus antecedentes culturales. El ambiente competitivo dentro de algunos hogares añadía otra capa de tormento psicológico. Cuando los amos tenían varias concubinas, a menudo las manipulaban para que compitieran por la atención y los privilegios, lo que impedía cualquier sentido de unidad entre las mujeres y fomentaba un clima constante de tensión y traición. Los jóvenes que podrían haber encontrado consuelo en experiencias compartidas, en cambio, se encontraban compitiendo por la favor del amo, sabiendo que caer en desgracia podía resultar en un trato aún más severo. La educación que recibían algunas concubinas era en sí misma un medio de control. Aunque aprender a leer, escribir y participar en debates filosóficos podía parecer una oportunidad, estas habilidades se enseñaban principalmente para convertir a las concubinas en compañeras más atractivas. Se esperaba que discutieran literatura y política, pero solo de maneras que complacieran a sus amos. Su educación servía como un medio adicional para moldearlas en objetos cada vez más perfectos para el placer de su dueño. El cuidado de su apariencia física se imponía mediante rutinas rigurosas a las que las concubinas
no tenían opción más que adherirse. Se les obligaba a realizar ejercicio regularmente, seguir planes dietéticos específicos y someterse a rituales de aseo diseñados para mantener un aspecto juvenil y seductor. Algunas incluso eran sometidas a procedimientos cosméticos o cirugías para modificar sus rasgos de acuerdo con los deseos de su amo. Estas intervenciones se llevaban a cabo sin el beneficio de conocimientos médicos modernos ni alivio del dolor, lo que las hacía tanto peligrosas como dolorosamente invasivas. La vestimenta y las joyas que adornaban a las concubinas funcionaban tanto como elementos decorativos como emblemas de posesión. Los amos a menudo se sentían satisfechos con la elegancia con la que podían vestir a sus acompañantes, tratándolas más como muñecas vivientes que como individuos autónomos. La paradoja era que, a pesar de estar vestidas con seda y oro, permanecían completamente impotentes bajo estas cubiertas exquisitas. El viaje era otro aspecto de su existencia que podría parecer ofrecer privilegios, pero que en realidad era otra forma de control. Algunas concubinas acompañaban a sus amos en viajes a diferentes ciudades o regiones, pero estos viajes nunca eran verdaderamente voluntarios. Eran esencialmente propiedades móviles destinadas a ofrecer los mismos servicios independientemente de su ubicación, además de adaptarse sin problemas a nuevos entornos y contextos sociales sin quejarse. La estructura social dentro de los hogares romanos introducía dificultades adicionales para los concubinos masculinos. Aunque podían disfrutar de un estilo de vida lujoso, no tenían un estatus genuino dentro de la jerarquía del hogar. Otros esclavos a menudo los despreciaban, considerando su papel como vergonzoso, mientras que los miembros libres del hogar los veían como distracciones temporales en lugar de individuos que merecieran respeto o consideración. El impacto en las familias que quedaban atrás era significativo. Cuando los jóvenes eran tomados como concubinos, sus familias frecuentemente permanecían sin saber qué había sido de ellos. Los padres podían pasar años preguntándose si sus hijos estaban vivos o muertos, sin llegar a comprender que estaban atrapados en circunstancias con pocas posibilidades de escape. Esta separación era especialmente brutal en culturas donde los lazos familiares se consideraban sagrados y el apoyo comunitario era vital para la supervivencia. Algunas concubinas eran obtenidas mediante esclavitud por deudas, en la que familias enfrentadas a una crisis financiera se veían obligadas a entregar a sus hijos para saldar deudas. Estos hogares enfrentaban un dilema angustioso: o ver a todos sus hijos pasar hambre, o sacrificar a uno de ellos para asegurar la supervivencia de los demás. La tensión emocional tanto en las familias como en los jóvenes involucrados era abrumadora, ya que todos comprendían la gravedad del sacrificio que se estaba haciendo. Los registros limitados que existen de concubinas que intentaron huir muestran una imagen de jóvenes desesperados, dispuestos a arriesgarlo todo por la más mínima esperanza de libertad. Las penas por intentos de fuga fallidos eran severas y se llevaban a cabo públicamente, con el objetivo de disuadir a otros de intentar actos similares. Tales castigos a menudo implicaban no solo sufrimiento físico, sino también vergüenza pública, ya que los propietarios
buscaban afirmar su autoridad absoluta sobre su propiedad. Algunas concubinas recurrían a acabar con sus vidas para escapar de su miseria. Sin embargo, incluso este acto final de escape era frecuentemente impedido. Los propietarios que habían invertido recursos considerables en adquirir y mantener a sus concubinas tomaban medidas para evitar perder su propiedad, incluyendo vigilancia constante y la eliminación de cualquier objeto que pudiera ser utilizado para autolesionarse. Las creencias religiosas de la sociedad romana no ofrecían consuelo a estos jóvenes. Aunque los romanos adoraban deidades asociadas con la protección y la justicia, estas salvaguardas divinas aparentemente no se extendían a las concubinas masculinas. Algunas personas buscaban consuelo en religiones extranjeras o cultos secretos. Sin embargo, incluso estas costumbres espirituales tenían que practicarse de manera encubierta, ya que los maestros a menudo ejercían control sobre cada detalle de la vida de sus concubinas, incluidas sus convicciones religiosas. El alto valor monetario asignado a las concubinas fomentaba un mercado que perpetuaba la captura y venta de jóvenes. Los romanos adinerados competían entre sí para adquirir las compañeras más hermosas o hábiles, elevando los precios y motivando a los comerciantes a seguir suministrando esta demanda. La deshumanización de las personas alcanzaba su punto máximo en estos intercambios, donde la vida de los jóvenes se reducía a simples cifras financieras. Existían academias de entrenamiento especializadas únicamente para preparar a los jóvenes para roles de concubinas, de manera similar a cómo las escuelas de gladiadores entrenaban a los luchadores para el combate. Estas instituciones eran tan duras como lucrativas, desmantelando sistemáticamente las personalidades y la resistencia de sus estudiantes mientras impartían las habilidades esperadas por sus futuros dueños. La formación incluía no solo ejercicios físicos, sino también condicionamiento psicológico destinado a producir parejas obedientes y atractivas. La edad a la que los jóvenes ingresaban en este camino variaba, pero muchos aún eran niños cuando se decidía su futuro. Las consecuencias psicológicas y de desarrollo de crecer en esas circunstancias no pueden subestimarse. Estos jóvenes nunca tuvieron la oportunidad de establecer relaciones normales, perseguir intereses personales o incluso comprender en qué consisten las conexiones humanas saludables. Las variaciones en la forma en que se trataba a las concubinas en diferentes regiones reflejaban las diversas culturas dentro del Imperio Romano. Sin embargo, ninguna de estas diferencias ofrecía realmente protección o dignidad. En algunas provincias, las costumbres locales resultaban en condiciones ligeramente mejoradas, mientras que en otras, el trato era aún más severo. No obstante, los problemas fundamentales de libertad restringida y falta de independencia persistían en todas partes. La vejez o jubilación de las concubinas revelaba otra dura realidad de sus vidas. A diferencia de otros esclavos que eventualmente podían ganar o comprar su libertad, las concubinas que perdían su apariencia juvenil a menudo eran descartadas sin recursos ni habilidades para mantenerse de manera independiente. Algunos dueños simplemente abandonaban a sus compañeras envejecidas, mientras que otros las vendían a hogares de menor estatus donde las condiciones
eran frecuentemente peores. Los casos de concubinas que lograron obtener la libertad y alcanzar cierto éxito más adelante en la vida son bastante raros, lo que las hace notables precisamente por ser tan extraordinarias. Estas mujeres a menudo tuvieron que reinventar completamente sus identidades, ocultando su pasado mientras luchaban contra las cicatrices psicológicas de sus experiencias previas. Sus historias de logro, aunque motivadoras, también subrayan cuán poco frecuente era que alguien saliera de este sistema sin heridas. La atención médica para las concubinas no se proporcionaba por amabilidad, sino para preservar su valor como propiedad. Los amos buscaban mantener sus inversiones saludables y atractivas, brindándoles tratamiento médico cuando lo consideraban necesario. Sin embargo, este cuidado se centraba únicamente en preservar la apariencia y la funcionalidad, sin tener en cuenta la salud mental ni los efectos a largo plazo en su bienestar. La aprobación social de este arreglo entre los aristócratas romanos ofrece una visión significativa de los valores morales de la antigua Roma. Aunque los romanos se enorgullecían de principios como el honor, la responsabilidad y la virtud, estos ideales aparentemente solo se aplicaban a las personas libres de posición social adecuada. El sufrimiento soportado por las concubinas era considerado irrelevante dentro de las consideraciones morales, lo que ilustra cuán completamente habían sido deshumanizadas dentro de la sociedad romana. Algunas concubinas desarrollaron lo que hoy podría describirse como tácticas de supervivencia, volviéndose expertas en leer los estados de ánimo de su amo, predecir sus necesidades y gestionar las intrincadas interacciones sociales dentro de sus hogares. Aunque estas habilidades les ayudaban a evitar los castigos más severos, también las obligaban a dominar el arte de la actuación fingiendo constantemente satisfacción y gratitud mientras ocultaban sus verdaderas emociones. La naturaleza cíclica de las costumbres sociales romanas también influía en las experiencias de las concubinas. Durante festivales y celebraciones importantes, se esperaba que participaran en formas elaboradas de entretenimiento, mientras que los intervalos más tranquilos podían ofrecer un breve alivio de la vigilancia constante. Sin embargo, incluso durante estos momentos más tranquilos, a menudo existía una preocupación subyacente sobre cuándo podrían ser llamados nuevamente. La interacción con otras concubinas o esclavas era frecuentemente limitada. Sin embargo, cuando surgían oportunidades, estos jóvenes establecían sus propias redes informales para intercambiar apoyo e información. Aprendieron a comunicarse mediante señales sutiles y frases codificadas, transmitiendo advertencias sobre el estado de ánimo de su amo o brindando tranquilidad durante periodos especialmente difíciles. Aunque estas conexiones debían mantenerse en secreto, ofrecían un apoyo emocional vital en una vida que de otro modo era aislante. La influencia de este sistema iba más allá de sus participantes inmediatos, moldeando también a la sociedad romana en general. La aceptación generalizada de ver a los seres humanos como objetos para el placer fomentó una cultura de explotación y deshumanización. Estas normas culturales facilitaban que los romanos racionalizaran otros actos de crueldad y represión.
Desde los combates de gladiadores hasta la dura represión de levantamientos de esclavos, los hallazgos arqueológicos ofrecen vislumbres de la vida de estas víctimas ignoradas. Los artefactos descubiertos en hogares romanos adinerados incluyen objetos probablemente utilizados para supervisar o llevar un registro de las concubinas, junto con pertenencias personales que sugieren sus rutinas diarias. No obstante, la mayoría de las pruebas tangibles de su presencia han desaparecido con el tiempo, así como sus voces fueron silenciadas durante sus vidas. Las menciones literarias de concubinas masculinas en textos romanos tienden a ser breves y eufemísticas, reflejando la tendencia de los autores a reconocer estas relaciones sin detallar sus aspectos más problemáticos. Sin embargo, bajo la superficie de estos escritos, se puede interpretar la realidad de vidas marcadas por la impotencia y la explotación. Los periodos en los que las concubinas eran transferidas de un amo a otro eran especialmente angustiosos, ya que enfrentaban la incertidumbre de nuevos hogares, expectativas alteradas y niveles de crueldad o amabilidad desconocidos. Cada traslado requería que volvieran a aprender cómo adaptarse a un entorno nuevo, mientras mantenían las defensas psicológicas que las habían sostenido en sus circunstancias anteriores. Algunos amos consideraban a sus concubinas como pasatiempos temporales, perdiendo rápidamente interés en venderlas o relegarlas a la esclavitud doméstica común. Otros formaban vínculos a largo plazo que, aunque aún fundamentalmente explotadores, ofrecían cierto nivel de estabilidad y previsibilidad. Ninguno de estos escenarios proporcionaba una seguridad genuina, ya que el destino de las concubinas permanecía completamente a merced de los caprichos de su amo. La migración estacional de los ricos romanos entre sus residencias urbanas y villas rurales significaba que muchas concubinas pasaban sus vidas desplazándose entre diferentes entornos y ámbitos sociales. Esta necesidad constante de adaptación exigía una resistencia psicológica extraordinaria, pero también les impedía establecer raíces profundas o formar vínculos significativos con lugares o personas. La formación de concubinas en música, poesía y conversación resultaba en una amarga paradoja. Se les instruía para admirar la belleza y la cultura, mientras que sistemáticamente se les negaba cualquier oportunidad de crear o contribuir a estas disciplinas por sí mismas. Se convirtieron en archivos vivientes del conocimiento y talento artístico, pero siempre para servir al disfrute de otros en lugar de su propia expresión personal. Las rutinas de acondicionamiento físico impuestas a las concubinas tenían como objetivo preservar su atractivo para sus amos. Sin embargo, estas rutinas eran a menudo severas y agotadoras. Los jóvenes no tenían más opción que aceptar los ejercicios, las limitaciones dietéticas o las modificaciones corporales que sus amos exigían. Sin importar el costo físico o mental, los festivales y celebraciones estacionales de la sociedad romana ejercían una presión adicional sobre las concubinas, quienes con frecuencia se esperaban que participaran en entretenimientos elaborados o festividades privadas. Aunque estas ocasiones podían parecer alegres desde la perspectiva de un observador externo, para las concubinas involucradas a menudo significaban más humillación y explotación. La formación de vínculos personales
entre las concubinas y otros miembros del hogar se complicaba por la naturaleza poco clara y a menudo ambigua de su posición social. Aunque podían disfrutar de cierto grado de comodidad, se entendía universalmente que su estatus social dependía únicamente del favor de su amo, haciendo casi imposible una amistad auténtica o un vínculo romántico. Las rutas comerciales regionales responsables de suministrar jóvenes para servir como concubinas se extendían por toda la región del Mediterráneo y más allá. Este sistema fomentaba motivaciones para el conflicto, secuestros y la esclavitud impulsada por deudas. A medida que los comerciantes respondían a la demanda de los hogares romanos adinerados, la carga humana para mantener esta red de suministro era inmensa, afectando no solo a las víctimas, sino a comunidades y culturas enteras. La preparación y el condicionamiento de las concubinas involucraban más que adquirir habilidades específicas. Incluían manipulación psicológica destinada a erosionar su resistencia y fomentar la dependencia. Los amos y sus agentes se volvieron expertos en reconocer y explotar las vulnerabilidades mentales mediante métodos que hoy serían considerados abusos sistemáticos. La vestimenta y los adornos que llevaban las concubinas cumplían varias funciones más allá de la simple decoración. Estos objetos señalaban su rango social, mostraban la riqueza y el gusto de su amo y les recordaban constantemente su falta de independencia. Incluso su apariencia física no estaba completamente bajo su control. Las rutinas médicas y de aseo impuestas a las concubinas a menudo involucraban procedimientos dolorosos, riesgosos o que podían resultar en desfiguraciones permanentes. Estas acciones se realizaban sin tener en cuenta el consentimiento o el bienestar de las concubinas, considerando sus cuerpos como objetos que debían ser alterados para satisfacer los deseos de sus amos. Las cicatrices psicológicas resultantes de crecer o pasar años críticos en tales entornos causaron daños profundos que influyeron en cada aspecto de la vida de estos jóvenes. Carecían de la oportunidad de desarrollar nociones saludables de consentimiento, independencia o relaciones significativas, lo que hacía que la recuperación fuera sumamente difícil incluso después de obtener su libertad. El aislamiento social impuesto a muchas concubinas dificultaba su capacidad para cultivar habilidades sociales y establecer conexiones que podrían haberles ayudado a sobrevivir o escapar de sus circunstancias. Este aislamiento se mantenía a menudo de manera intencional, ya que los amos buscaban evitar que sus propiedades formaran alianzas o recibieran apoyo externo. Las consideraciones económicas que dictaban el destino de las concubinas reducían a las personas a meros valores monetarios, con precios que variaban según factores como la edad, la belleza, los talentos y el origen. Este proceso de cosificación facilitaba la justificación de los amos para tratarlas como objetos desechables en lugar de seres humanos con derecho a la dignidad y el respeto básicos. El impacto más amplio en la sociedad romana de normalizar tales niveles de explotación y deshumanización se extendió mucho más allá de las víctimas inmediatas. Una cultura capaz de aceptar el abuso sistemático de jóvenes vulnerables también era probable que tolerara otras formas de crueldad e injusticia, contribuyendo así al patrón más amplio de opresión
que caracterizó gran parte de la historia romana. Las escasas muestras que tenemos de resistencia y rebelión entre las concubinas resaltan las medidas extremas que algunas emplearon para preservar su sentido de humanidad y dignidad. Estos actos de desafío, aunque frecuentemente ineficaces y enfrentados a castigos severos, revelan que el espíritu humano permanecía resistente y no podía ser completamente sometido, incluso en las condiciones más duras. Las doctrinas religiosas y filosóficas de Roma ofrecían poca verdadera consuelo o protección para estas mujeres. Mientras la sociedad romana participaba en debates complejos sobre moralidad y virtud, aparentemente no veían ninguna incoherencia entre estos altos ideales y la explotación sistemática de jóvenes vulnerables. La naturaleza cíclica de la vida social romana establecía patrones predecibles de explotación, con ciertas temporadas que exigían más a las concubinas en términos de tiempo y esfuerzo. Estos patrones recurrentes significaban que incluso durante períodos más tranquilos, ellas sabían que pronto llegarían tiempos más ocupados y agotadores. Las repercusiones de este sistema iban más allá de los individuos directamente involucrados, afectando a las familias y comunidades de las que estos jóvenes eran sacados. La pérdida de hombres para este comercio no solo perturbaba vidas personales, sino también redes sociales enteras, alimentando el caos y el sufrimiento más amplios asociados con la expansión y explotación romana. La formación y el condicionamiento de las concubinas involucraban técnicas deliberadas destinadas a desmantelar sus defensas psicológicas y asegurar su sumisión. Estos métodos fueron perfeccionados a lo largo de generaciones, resultando en un sistema que era tanto altamente eficiente como profundamente destructivo para quienes estaban sometidos a él. El sistema legal de la antigua sociedad romana ofrecía poca o ninguna protección a las concubinas, considerándolas como propiedad, en lugar de individuos con derechos. Esta negligencia legal hacía invisible su sufrimiento, permitiendo que los amos actuaran sin consecuencias mientras la sociedad permanecía indiferente. Las motivaciones económicas que alimentaban este sistema fomentaron un ciclo continuo de explotación, ya que las ganancias financieras del tráfico de personas incentivaban la captura y el maltrato constantes de los jóvenes. Terminar con este ciclo habría requerido profundas reformas sociales y morales que nunca se materializaron. La formación física y psicológica impuesta a las concubinas tenía como objetivo garantizar una obediencia absoluta. Sin embargo, el costo de este condicionamiento fue inmenso. Los jóvenes eran sistemáticamente privados de su independencia, dignidad y sentido de identidad, y a menudo nunca recuperaban estos aspectos fundamentales de su humanidad, incluso después de obtener su libertad. Al considerar estas historias pasadas de dolor y resistencia que han sido ignoradas, debemos recordar que detrás de cada figura histórica había una persona real con esperanzas, miedos y aspiraciones que nunca pudieron realizarse. Las concubinas de la antigua Roma no eran meras notas al margen en la historia, sino individuos cuyas experiencias revelan verdades cruciales sobre la autoridad, el abuso y la resistencia humana. Sus relatos nos obligan a mirar más allá de las fachadas de mármol y las riquezas opulentas de la antigua Roma, para reconocer el sufrimiento humano
detrás de la grandeza de esta civilización. Sirven como un recordatorio de que el progreso a lo largo de la historia a menudo se logró a costa de los individuos más vulnerables de la sociedad, con los costos de lujo y la autoridad frecuentemente soportados por aquellos que no tenían voz en la matter. La naturaleza organizada de esta explotación revela cuán fácilmente las sociedades pueden aceptar e institucionalizar la crueldad cuando beneficia a quienes están en el poder. La capacidad de los romanos para mantener marcos filosóficos y legales sofisticados mientras operaban simultáneamente una vasta red de trata de personas ilustra cómo el razonamiento moral puede volverse altamente selectivo cuando amenaza las estructuras de poder establecidas. Las experiencias de estos jóvenes también resaltan la notable resistencia del espíritu humano. A pesar de soportar circunstancias destinadas a aplastarlos por completo, muchos lograron preservar un sentido de identidad y dignidad. Sus pequeños actos de desafío, momentos de conexión con otros y su voluntad inquebrantable de sobrevivir se presentan como victorias de la humanidad sobre la deshumanización sistemática. Conocer sus historias nos permite identificar patrones similares de explotación y abuso en nuestra propia era. Aunque las manifestaciones específicas puedan haber evolucionado, las dinámicas fundamentales de poder, vulnerabilidad y opresión institucionalizada siguen siendo relevantes hoy en día. Sus relatos sirven como una advertencia sobre los peligros de permitir que los poderosos traten a sus semejantes como objetos para su propio placer y beneficio. El silencio que durante mucho tiempo ha ocultado estos relatos refleja nuestra incomodidad constante con confrontar plenamente la magnitud de las injusticias pasadas. Si encontraste este video útil, por favor suscríbete al canal, dale un me gusta y deja un comentario abajo. Al devolver estas voces ignoradas a la vanguardia de la historia, rendimos homenaje a su memoria y reforzamos nuestra responsabilidad de prevenir que patrones similares de abuso sistemático vuelvan a ocurrir en el futuro. Las vidas de las concubinas de la antigua Roma estaban marcadas por condiciones que ninguna persona debería soportar jamás. Sus relatos deben ser recordados no solo como anécdotas históricas sensacionalistas, sino como poderosos testimonios del dolor y la resistencia humanas. Al recordar sus historias, reconocemos su humanidad y nos comprometemos a crear una sociedad donde se erradique dicha explotación. Su legado nos impulsa a examinar cómo nuestra propia sociedad trata a sus individuos más vulnerables y a considerar qué podrían descubrir las futuras generaciones sobre las injusticias sistémicas que actualmente pasamos por alto o aceptamos. Los temas que sus experiencias plantean respecto a la autoridad, el consentimiento y la dignidad humana siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. En última instancia, la existencia sombría de un concubino masculino en el Imperio Romano ilustra claramente que los mayores logros de la sociedad a menudo se construyen sobre cimientos de crueldad inimaginable. Al comprender y enfrentar esta realidad, honramos a quienes soportaron tal sufrimiento y nos dedicamos a garantizar que esa deshumanización generalizada nunca vuelva a convertirse en un costo invisible del progreso y la prosperidad.